Bien, continuando con los ejercicios de diferencia de cuadrados, seguimos resolviendo ejercicios del libro de álgebra de Baldor, ejercicio 93. Vamos a resolver el ejercicio número 32, que nos dice que tenemos a elevado a la 4n menos 225b a la 4. Bien, aquí le sacamos la raíz cuadrada a elevado a la 4n y me quedaría como a la 2n. Luego le vamos a sacar la raíz cuadrada a 225. 225 sería 15. 15 que multiplica a b a la 2. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de b a la 4 es b a la 2. Le ponemos signo más y lo multiplicamos por lo mismo, pero cambiándole el signo, quedándonos así, menos 15b a la 2. Este sería el resultado de nuestra factorización para este ejercicio número 32. Vamos ahora con el 33 y tenemos 16x a la 6m menos y a la 2n sobre 49. Bien, le sacamos la raíz cuadrada al primer término, sería raíz cuadrada de 16 es 4, raíz cuadrada de 6m sería x a la 3m. Luego le sacamos raíz cuadrada a y a la 2n, me quedaría y a la n sobre raíz cuadrada de 49 sería 7. Le pongo signo más y pongo lo mismo, pero le voy a cambiar el signo. Entonces me queda igual, le cambio el signo y ya hemos resuelto esta factorización de diferencia de cuadrados donde tenemos nosotros fracciones. Vamos con el siguiente ejercicio, el 34, y tenemos 49 por a la 10n menos b a la 12x sobre 81. Le sacamos raíz cuadrada a 49, sería 7. La raíz cuadrada de a la 10n sería a la 5n. Luego le sacamos raíz cuadrada a b a la 12x, sería b a la 6x. Y le sacamos raíz cuadrada a 81, sería 9. Entonces a le ponemos signo más y lo multiplicamos por lo mismo, pero le vamos a cambiar el signo. Entonces esto queda igual, pongo signo menos, 6x sobre 9. Este sería el resultado de nuestra factorización de esta diferencia de cuadrados perfectos en el ejercicio número 34. Vamos con el ejercicio número 35 y tenemos a la 2n por b a la 4n menos 1 sobre 25. Bien, le sacamos raíz cuadrada al primer término, sería a la n por b a la 2n. Luego le sacamos raíz cuadrada a 1, sería raíz cuadrada de 1 es 1, raíz cuadrada de 25 serían 5. Le pongo signo más y esto lo multiplico por lo mismo, pero le voy a cambiar el signo, es decir, me quedaría así, 2n menos 1/5. Y este sería el resultado de nuestra factorización para el ejercicio número 35. Vamos a resolver el último ejercicio, que es el 36, y tenemos 1 sobre 100 menos x elevado a la 2n. Bien, le sacamos raíz cuadrada al primer término, sería raíz cuadrada de 1 es 1, raíz cuadrada de 100 sería 10, luego la raíz cuadrada de x a la 2n sería x a la n. A esto le pongo un signo más y pongo lo mismo, pero le voy a cambiar el signo, quedándonos el resultado para esta factorización de esta forma.
Recuerda que si tienes alguna duda respecto de los ejercicios que estamos resolviendo, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Nos vemos en una próxima clase en línea que te ayudará a entender mejor las matemáticas. Nos vemos. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.